Caminamos, buscamos, preguntamos a dónde ir. Quizá exista una respuesta a todas esas preguntas. O a lo mejor no y solo estamos disfrutando del viaje, en el cual vamos conociendo a diferentes personajes que caminan igual que nosotros. El rumbo está por definirse. Esto es Transeúnte. Bienvenidos a un episodio más de Transeúnte. Esta mañana estoy con Adrián Alfaro. Tú eres terapeuta. Bueno, fuiste mi terapeuta. Ajá. Pero, Adrián, hablas de muchas cosas muy interesantes que me encantan. Temas sobre todo muy espirituales, pero a ver, dime cuáles son. Gracias por venir. Bueno, pues gracias por invitarme. Mira, soy lo que se considera un terapeuta holístico, ¿no? O sea, practico medicina alternativa, en este caso biomagnetismo médico, que es de hecho una técnica mexicana del doctor Isaac Goiz, que se cura a través de imanes, ¿no? También practico la bioenergética, la osteopatía y algo que en el mundo está teniendo como un boom muy importante, que es la psicología espiritual. Justamente, Adrián, yo llegué contigo. Recuerdo que llegué hace como 4 años. Iban a decir, bueno, ¿por qué? Les voy a contar un poquito. Llegué contigo y tú me dijiste, te voy a hacer una terapia de imanes. Y sí dije yo, la verdad, dije, y este pinche loco, pues... Y yo llegué contigo deprimido, traía muchísimas broncas. Y recuerdo que me sentía, aparte era un sábado y me sentía súper mal anímicamente y traía una gripa. Entonces llegué, te dije, me siento muy mal, traigo una gripa y me duele la garganta. Y me dijiste, ahorita que salgas te vas a sentir muy bien. Y recuerdo que dije, no te creí. Y me pusiste los imanes y todo este rollo. Digo, fue aparte la primera terapia que tuvimos, etcétera. Y bueno, sí hay un cambio, o sea, se siente un cambio significativo. Ahorita vamos a abordar muchísimo todavía más estos temas. Pero Adrián, digo, a ver, dime un poco de... No, pero en ese caso, por ejemplo, con esto de que llegaste así, también fue una plática en la que hablábamos que había muchas emociones contenidas, que había como una tristeza, que había como un cansancio y que esa gripa no era más que el reflejo de todo eso, ¿no? Porque el cuerpo al final del día es una expresión de todo lo que traemos en el alma o todo lo que traemos en el inconsciente que no resolvemos. Depende de cómo lo queramos ver. Y bueno, es por esto que voy a tener esta plática contigo. Adrián, pero mi primera pregunta, y lo hablamos varias veces en estas sesiones, últimamente la gente está buscando la espiritualidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de crisis, ¿no? Una época de mucha incertidumbre y es un poco como que en nuestra búsqueda por estar bien, pues recurrimos a todo lo que tenemos a la mano. Y la espiritualidad es algo con lo que convivimos todo el tiempo porque es la parte intangible de nosotros, pero que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, la búsqueda espiritual básicamente es una búsqueda de autoconocernos. Lamentablemente, muchas veces solamente lo buscamos en épocas de crisis, ¿no? Y justamente... ahora estamos en una época de crisis, vaya, pero la humanidad ya ha pasado por esto, ¿no? Por otras epidemias, pandemias, y es cuando tú me decías que se da este acercamiento más. No sé si necesariamente a Dios, pero algo, ¿no? Creer en algo y agarrarnos de algo. Sí, de hecho, platicábamos que hace 100 años después de la gripe aviar, la gripe española, también se había dado un fenómeno así, ¿no? Porque al final del día hay ciclos que parece que se van repitiendo, ¿no? Y eso nos pasa tanto a nivel humanidad como a nivel persona. Es decir, parece que nuestra vida se va repitiendo, ¿no? Que vamos teniendo siempre el mismo tipo de crisis cada determinado tiempo y volvemos también a las mismas búsquedas. Entonces, en este momento en que hay tanta incertidumbre, pues la gente está buscando lo que sea. Y esta parte de irse, como tú dices, a Dios o a cualquier cosa que les dé como paz, pues es válido porque es lo que cada uno le funcione, ¿no? Lo malo es que muchas veces nos acercamos a cosas que son como muy de creencias, muy fanáticas, o nos acercamos a cualquier cosa porque estamos desesperados. Y a veces eso puede ser peligroso o contraproducente. Adrián, entonces, en estas técnicas que tú utilizas, ¿cómo nos habla el cuerpo? ¿De qué manera nos habla el cuerpo? Es que la propia enfermedad ya es un lenguaje del cuerpo.
Dicen que el cuerpo resuelve lo que el alma no puede resolver, y la enfermedad es una forma en la que ya el cuerpo habla, ¿sabes? De acuerdo a ciertas técnicas, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en biomagnetismo es un test kinesiológico, es decir, hay una respuesta del cuerpo directa a preguntas específicas que le haces. En el caso del imán también hay una respuesta inmediata, hay un acortamiento del hemicuerpo derecho cuando tú encuentras una zona, por ejemplo, hiperácida. Es decir, si yo te pongo un imán en el hígado y tú traes una hepatitis, inmediatamente tu pierna derecha se va a ver ligeramente más acortada que la pierna izquierda. Y entonces, como yo te tengo acostado en una camilla, yo puedo ver eso, y entonces ahí estoy encontrando que el cuerpo me está diciendo que ahí hay una disfunción, ¿sabes? Entonces hay muchas formas de poder escuchar al cuerpo. Y era lo que me decías justamente, que el cuerpo luego habla del perdón, o del odio, o de todo esto. Es que le puedes también, el cuerpo es muy interesante, y te digo, un poco cuando llega un enfermo, pues no nada más es preguntarle la enfermedad, es preguntarle de su 360, porque te das cuenta de cuáles son las situaciones que lo están envolviendo y que pueden llevarlo a tener una enfermedad. Y entonces poder resolver una enfermedad no nada más es atacar a la enfermedad. De hecho, ni siquiera se ataca la enfermedad, se trabaja y se acompaña con el enfermo, con sus circunstancias, para entender todo lo que le está pasando a nivel emocional, a nivel psíquico y a nivel espiritual, ¿no? Para entender su entorno y poder acompañarlo en el proceso de autosanación. Es como todo este rollo del Ho'oponopono, de te perdono, te amo, etcétera. Por ahí podríamos empezar a... Pues sí, pero sería algo muy generalizado. Digo, funciona. A mí me parece, el Ho'oponopono en específico, me parece una de las cosas más bellas que hay, porque toma 4 palabras que resuenan, vamos a decir, o vibran, como estábamos hablando, muy alto, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que se utilizan? En el Ho'oponopono trabajas con 4 palabras, que es lo siento, perdón, te amo, gracias. Y aquí llevas lo que es la compasión, porque lo siento es como estoy contigo, no te justifico, pero te entiendo, ¿no? Perdón, que no necesito explicación, te amo tampoco, y gracias. O sea, es compasión, amor, perdón y gratitud, ¿no? Y justamente es el tema por el que te traigo, justamente hablando y relacionando todo esto. Entonces, se podría decir que si hacemos todo esto y somos unas personas mucho más relajadas y soltamos, estamos vibrando más alto. Y sé que esta palabra, pues luego ya se puso de moda en los memes y se hizo todo un mame alrededor de vibrar alto y ya sabes. Y amor y paz. Sí, amor y paz. O sea, se puso de moda todo este rollo de vibrar alto. Pero yo, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque yo siempre le pongo y vibrar alto y chalala. Y me río, pero yo ya había platicado contigo esto hace 4 o 5 años. ¿Cómo te cambia la vida? A mí la verdad me cambió mucho. O sea, tener un pensamiento diferente y a lo mejor ver las cosas desde el amor, que ahorita también te lo voy a preguntar. Pero, ¿qué significa vibrar alto? Fíjate que tenemos como este entendimiento de que hay una buena energía que es como elevada y una mala energía que es como hacia abajo, ¿no? Que es como el down. Pero en realidad vibrar alto tiene más que ver con estar como en una neutralidad emocional y energética. Porque, digamos, yo puedo pensar en positivo y eso que yo estoy pensando no necesariamente me va a traer algo bueno. Tiene más que ver con una actitud, porque en la actitud de estar como bien, como disfrutando, en realidad no tienes como esta prisa, esta expectativa, y por lo tanto tampoco tienes como la depresión o la angustia, ¿sabes? Es como estar como más tranquilo, como más neutro. De hecho, si entendemos el concepto de confianza y hacemos como una autoobservación rápida, ¿qué se siente la confianza? Es como estar flat. Ok, o sea que entonces esto de vibrar alto, o sea, no es de que siempre estás, o sea, sino como en un rollo más zen. Sí, más equilibrado, porque al final tú vas a resolver todos tus problemas con el estrés, con la prisa, con la angustia, con el ansia, o sin eso. O sea, porque no necesitas esa energía para resolver tus problemas. Tú puedes resolver tus problemas completamente neutro y de hecho vas a ser mucho más eficiente. Entonces es como poder neutralizar nuestra energía. Tenemos básicamente dos energías,
que sería como la angustia y la depresión. La angustia como muy arriba, como es esta expectativa, como esta euforia, como este gran deseo, ¿no? Y tenemos la depresión como la ausencia de energía. No hay energía, no hay creatividad, no hay motivación, estás como solamente tirado. Entonces entender que es como en medio, es como a la mitad. Hay un Satori, que un Satori es como una enseñanza rápida, que dice, si algo muy bueno te pasa, no te alegres demasiado, mantén tu emoción estable y sigue caminando. Si algo muy malo te pasa, no te entristezcas demasiado, mantén tu emoción estable y sigue caminando. Y es que, Adrián, yo creo mucho en eres lo que atraes, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo conocido, no voy a decir nombres, pero este güey siempre dice, es que a mí todo me pasa, y o sea, todos sus círculos sabemos que a él todo le pasa. Por ejemplo, se fue a Madrid antes de la pandemia, al pobre lo asaltaron. Nunca había escuchado que alguien lo asaltara en Madrid, pero bueno, lo asaltaron. Se regresó, fue de los primeros en tener COVID, que no sabían qué era, y lo llevaron a Mexicali y lo internaron, etcétera, etcétera. O sea, al pobre todo le pasa, pero, o sea, eso va mucho más allá, ¿no? No es de a mí, o sea, si estás ahí vibrando entonces con eso, ¿no? Claro, pero porque somos básicamente un sistema, Said. Es decir, eres tanto lo que piensas como lo que tú expresas de ti, como lo que sientes de ti. Todo esto va a crear una vibración, una frecuencia en la que tú te mueves. Y todo es atracción. Yo siempre les pongo este anuncio como cuando estás chavo y vas de antro, ¿no? Y que tienes muchas ganas de ligar porque a lo mejor hace meses que no te das un abrazo, un beso con alguien y vas así, te superarreglas, y ese día que vas como a 100 a tratar de ligarte a alguien, nadie se te aparece. ¿Por qué? Porque estás en una energía de necesidad. ¿Sí me explico? Pero a ver, a mí también me ha pasado que llego y, o sea, como dices tú, pero a mí, por ejemplo, una vez me pasó, llegué y dije, hoy la voy a romper, y me puse mis mejores trapos, pero iba con seguridad. Ahí ¿Que no es lo mismo? Cosa. No es lo mismo que ir con miedo. Por eso te digo, a veces entendemos conceptos como de vibra alto o de tienes que ser muy positivo, y a veces no tiene que ver con estar en esa frecuencia, porque es más bien entender qué es lo que te pone en esa frecuencia. Justo estar con seguridad, no vas con una necesidad, vas con toda una confianza de lo que va a pasar. Lo que es complicado a veces es no caer en el estoy fingiendo. Es decir, me voy a creer que soy súper seguro y en realidad lo que traigo por dentro es mucho miedo. Claro. Entonces por eso a veces hay cosas que no logras atraer. Y por ejemplo, Adrián, todo esto ¿cómo se aplica en el amor, no? Porque también me ha tocado, ya sabes, a ver, tengo amigas que es que a mí nadie me pela, y yo así de, güey, pues no, cambia tu actitud porque si no vas a atraer ese tipo de cosas. Pero va mucho más allá de eso, ¿no? A ver, por ejemplo, en mi caso, yo tuve 2 relaciones tóxicas, que como ya sabes, pero siento que hay gente que se queda en este rollo, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Como cambiarnos el chip? ¿O cómo dar ese paso para a lo mejor no caer en lo mismo? Mira, lo interesante de la espiritualidad bien aplicada es que tiene que ser un proceso de autoconocimiento. Precisamente por eso cabe muy bien el concepto de psicología espiritual, porque la psicología también es eso, pero desde la psicología espiritual lleva un enfoque un poco más grande. No es como entender cómo tienen que ser las cosas, sino cómo ver las cosas tú. Y es entender un poco de dónde vienes en historia para saber por qué estás llegando a ciertas creencias. Porque yo puedo decirle te amo a mi mamá, a mi pareja, a mi hijo, es la misma palabra, es en esencia la misma emoción, pero se siente diferente. Entonces muchas personas cuando piensan en el amor o piensan en una pareja, pueden tener la idea de que el amor es lo más bonito que les va a pasar, pero lo que sienten del amor es el miedo a fracasar, el miedo a no conseguirlo, el miedo a equivocarse, a enamorarse y que después les rompan el corazón. Entonces, si te das cuenta, lo que están cargados es de todas estas creencias que las están reflejando o poniendo en el amor. Entonces, o no tienen una relación o tienen relaciones tóxicas o fallidas, porque no se están conociendo, no ven que realmente lo que traigo adentro y que eso es lo que estoy atrayendo. Tú haces en tu vida tiene que ver contigo y tiene que ver con cómo te estás sintiendo y cómo te te defines, ¿sabes? Sí, claro. Por ejemplo, a ver, a mí me encantaba que me dijeran que no.
¿Ah, sí? Y cuando, digo, y me decías que a mucha gente nos gusta eso, ¿no? Porque cuando te dicen que sí, es como, ay, pues ya. O cuando te están ahí no alguien. No hay reto, ¿no? Sí, cuando está alguien ahí, dale y duro, y tú dices, pues sí me gusta, pero... No. Pero cuando alguien por ejemplo, a mí me pasaba, ya gracias a Dios no me pasa, pero a mí me encantaba que me dijeran que no, y yo estaba ahí, ya sabes, hasta como perro de, pero ¿por qué no? Claro. Entonces... Eso pasa mucho. Y nos metemos en un rollo... Completo, fíjate, yo tenía una creencia. Como ansiedad, ¿no? Claro, yo tenía una creencia, yo tenía la creencia de que nadie me quería, ¿sabes? Y la tenía muy arraigada. Entonces tenía relaciones y yo era el mejor novio, el más fiel, el más cariñoso, y no me querían. Y cuando sentía que me querían, como que ya empezaban a modificarse, decían, pues sí vale la pena, en ese momento decía, ya me voy. Y hasta yo mismo no me entendí, decía, pero ¿por qué? Si te costó tantos años, ahora que te quieren, ¿por qué te vas? Hasta que entendí que en mi mente inconsciente estaba la creencia de nadie te quiere. Y la mente inconsciente solo busca reafirmar eso que cree. Entonces, en el momento que estás con alguien que te quiere, pues no me interesa. A mi mente inconsciente le interesa reafirmar la idea de que nadie me quiere. Entonces, en tu caso, por ejemplo, esto de que te rechazaran, es un poco como de, tengo que conseguirlo y me aferro hasta conseguirlo. Entonces, es como un tipo de necedad, ¿sabes? Y posiblemente cuando viene por un rollo familiar. Claro, hay que entender cuál es la creencia, de dónde viene y cómo se construyó para poder empezar a transformarla a través de darte cuenta con qué emociones te va conectando esta creencia. Y justamente también hablas mucho del ego, ¿no? Del ego y ¿cuál era la otra? Pues es que es el ego y es justamente una parte que es la conciencia, ¿no? Sí, claro, la conciencia. Que somos nosotros ya como no en automático, porque de alguna forma el ego es como vivir en automático. Vives a través de todas tus creencias, pero además al vivir en todas estas creencias no te das cuenta que no vives la vida. En realidad estás programado a vivir la vida. ¿Sabes? A esto se le conoce como proyección autobiográfica. Yo me defino el día de hoy por todo lo que he vivido y mi mente inconsciente casi es como si planeara todo el futuro. Porque hay como una causa y un efecto. Y para la mente eso es muy lógico. Entonces desde ese lugar no eres libre, estás determinado por tus primeras experiencias, por las primeras cosas que te dolieron, por los traumas que tienes de infancia o por las cosas que tú sentiste que eran reales y que te afectaron evidentemente, ¿no? O sea que cuando nos pasa algo debemos de relajarnos y pensar y no verlo desde el ego. Sí, creo que tiene que ver con que te des cuenta que el tener una emoción, o sea, que me pasa algo, lo primero que te ocurre es una reacción que no puedes tú manejar, o sea, tú no la puedes controlar, o sea, es como de, te asustas, algo te sorprende y pues brincas, ¿no? Pero entender que no te tienes por qué quedar en esa emoción, tienes la capacidad de poder salir de la emoción para ver las cosas desde un lugar objetivo. Pero para eso, es lo que te digo, hay que bajarle como la temperatura a las emociones, o sea, ni te alegres tanto, ni te entristezcas tanto. Quédate un poco en el centro y observa qué está pasando. Oye, Adrián, y también algo que hablas tú y que me gusta mucho, ver las cosas desde el amor y no desde el miedo. ¿Por qué? Porque el amor es una energía que existe. Pero, discúlpame que te interrumpa, no del amor de estar enamorado, sino de... No, justo porque el amor es más que, o sea, nosotros lo podemos entender como una emoción, lo podemos entender también como una energía, pero también lo podemos entender como la sustancia de lo que todo es y existe. Porque el primer concepto del amor es que es algo que solo puede existir en el aquí y el ahora, en el presente. ¿Por qué? Porque mayormente nosotros vivimos en el tiempo psicológico, es decir, estoy en mi mente casi siempre pensando en pasado o en futuro, porque justo este ego lo que hace es que para el ego solamente existe el pasado, el futuro es una proyección del pasado y el presente es un puente entre estos dos. Entonces, cuando yo no estoy habitando mi ego, estoy habitando mi conciencia y lo único que es real es lo que estoy viviendo ahorita. Entonces, poder decidir desde el amor es quítate el prejuicio, quítate el miedo, o sea, el miedo a lo que te podría pasar y quédate con lo que está pasando ahorita y empieza a resolver con lo que tienes ahora. Hoy solamente puedes hacer lo que puedes hacer hoy.
¿sabes? Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, si tú eres quieres ser medallista olímpico y quieres, no sé, hacer nado en alguna carrera, y mucha gente te dice, es que visualiza el oro, vete que ya estás en el podium, que ya estás en las olimpiadas, y hay gente que cuando está entrenando está pensando en eso. Y yo les digo, a ver, tú ya tienes el objetivo, quieres llegar a las olimpiadas, está perfecto. Hoy, ¿qué es lo único que puedes hacer? Estar entrenando, y tu energía y tu atención tiene que estar en tu entrenamiento hoy. El objetivo ya está puesto, pero tu atención tiene que estar ahorita en lo que haces, porque si estás pensando en que quieres ganar el oro, es como si te estuvieras desgastando doble, porque físicamente tienes un desgaste, pero mentalmente también estás desgastando energía, ¿sabes? Entonces es como volverte más eficiente. Claro, y desde el miedo, quisiera poner un ejemplo, no sé, me voy a subir a una patineta, o deja tú a una tirolesa, y si lo haces desde el miedo, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Como de no, porque me voy a lastimar. Entonces, pero lo haces con miedo y pasa, ¿no? Pero lo podemos llevar eso a un rollo mucho más profundo. Para mí tiene que ver realmente con el aprender a disfrutar. Ahora que pones ese ejemplo, te diría, es como subirte a la montaña rusa, ¿no? Que todos sentimos lo horrible que es la montaña rusa, pero hay unos que ya nos subimos con el miedo de me la voy a pasar muy mal, y estás en la montaña rusa, estás así todo apretado, sufriendo, pensando que ya quieres que se acabe, y hay otros que tampoco es una sensación agradable, pero la empiezan a disfrutar y se sueltan. Y es un poco darnos cuenta que la incertidumbre, que muchos relacionamos el miedo con la incertidumbre, pues la incertidumbre es con lo que habitamos todos los días, porque la incertidumbre es esta gran cantidad de posibilidades que tienes todo el tiempo, y te pueden pasar cosas buenas o malas, pero es empezar como a dejar de tener resistencia a la propia incertidumbre y aprender a conectarte con la vida para disfrutar. Lo que sea que estés haciendo es disfrutar. Es como en este momento estamos aquí tú y yo, y podríamos estar muy nerviosos o podríamos simplemente estarlo disfrutando. Claro. Oye, Adrián, y digo, tú ves a gente diario, muchísima gente, ¿cómo nos ha cambiado la pandemia? Creo que eso es demasiado largo de explicar. Así cortito. Porque creo que justamente lo que ha traído la pandemia a todos es tanto como un enfrentamiento de los miedos profundos que tenemos, pero te podría decir que también como las grandes oportunidades de trabajar en todo lo que tú necesitas para desarrollarte, ¿sabes? De hecho, si lo vemos a nivel familia, hay muchas familias que cuántas veces el esposo que siempre está trabajando se queja de no poder convivir con la familia, de no disfrutar a su familia, y ahora en el encierro están como perros y gatos, ¿sabes? Y es como de, a ver, es que debería ser este momento en el que aprendas a tener una relación más cercana con los tuyos, aprender realmente a disfrutar, a convivir. Y creo que eso nos pasa a cada uno de forma personal. Nos está enfrentando a miedos, pero nos está dando la oportunidad realmente de trabajar en ellos, de trabajar en lo que necesitamos para poder evolucionar y ser más felices. Muchísimas gracias, Adrián, es súper interesante todo esto que hablas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, también a EOS Offices, que bueno, nos prestaron este increíble lugar. Adrián, gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Nos vemos en el próximo capítulo de Transeúnte.